en el capítulo 3. Vamos a empezar ahí en el versículo 13. En medio de su ministerio, el Señor hizo un alto y tomó un tiempo para reflexionar, tiempo para relajarse y tiempo para poder tener comunión con Dios y orar. Subió a una montaña para alejarse de la gente. Recuerden de que en los versículos anteriores él dijo: bueno, voy a apartarme de esta gente porque me busca con otros propósitos. Entonces, en el versículo 13 que vamos a iniciar hoy, miren lo que dice: después subió al monte y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él. Entonces el Señor sube al monte. Como hemos dicho anteriormente, el apóstol Marcos no da detalle. Él es bien directo para decir qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, hay otros que explican detalladamente, como Lucas y como Mateo, algunas cosas que Marcos no dice. Pero es muy importante que nosotros veamos algunas cosas que son interesantes a la luz de la vida de la iglesia también hoy. Si ustedes se fijan, en el versículo 13 dice que él subió. ¿Después de qué? Después de haber estado con una multitud, haber hecho muchas cosas, haber hecho señales, haber sanado, y él sube y se aparta de la gente. Usted se puede hacer una pregunta: ¿pero para qué apartarse de la gente? ¿Recuerdan ustedes la mayoría de la gente que era? ¿Era gente que confiaba en el Señor o era gente que andaba buscando una cachada? Era gente que lo buscaba por otros motivos. Pero fíjense bien, hermanos, quiero dejar un principio bien importante aquí. Dios nunca va a llamar por medio del Señor a alguien a menos que lo necesite para un ministerio. Y si usted está hoy aquí y es salvo en el Señor, déjeme decirle que Dios tiene un propósito con usted. Entonces el Señor no sube al monte por casualidad, sino porque tiene una razón de ser, de subir ahí. Ahora, dice aquí que llamó. Fíjense, miren el versículo, quiero enfocarme un poco en esto. Dice el versículo: y llamó así a lo que él hizo. Ajá. Qué importante es esta expresión. En el contexto en el cual estaba el Señor, en el capítulo 5 y capítulo 6, vamos a ver una comisión para estos 12 de ir a predicar el Evangelio. Pero entonces el Señor no llama a la gente por casualidad. No sé, tengo un problema ahorita. Entonces el Señor no hace las cosas por casualidad aquí. Y si ustedes se fijan, en el versículo dice: y llamó así a lo que él quiso. Déjenme decirle el contexto de esta expresión del cual está diciendo el Señor aquí. El contexto del llamado de los discípulos. En el versículo 14 al 15 vamos a ver el propósito del llamado. Y en el versículo 16 al 19 está la identidad de los llamados. Es decir, este párrafo o esta porción bíblica tiene tres partes importantes. La primera es el llamado de los discípulos. El segundo, el propósito del llamado. Y el tercero, la identidad de los llamados. Usted puede decir: pero ¿qué importancia tiene la identidad para alguien? Déjeme decirle algo, hermano. ¿Cuál es su identidad
pasada, o cuál era su identidad pasada. El apóstol Pablo, cuando explica a quienes llamó el Señor, él dice que a lo vil y menospreciado del mundo llamó a Dios. Él llamó a Dios para avergonzar a los sabios. Quiero decir algo que es importante en este contexto. Cuando él dice, llamó a lo que él quiso, es precisamente lo mismo y exactamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él no llama a nadie a menos que Él quiera llamarlo. Y cuando digo esto, no quiero que se vaya a malinterpretar el concepto calvinista. Porque los calvinistas dicen de que, bueno, si Dios llama a que Él quiere, entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos? Si Él ya tiene destinado quiénes. Pero es tan importante aquí entender que el llamado de Dios es precisamente con propósitos importantes. Y cuando dice aquí que Él llamó a quien Él quiso, Él está hablando de tener gente en ministerio porque Él quiere que tenerlos ahí. A veces nosotros somos tan duros con nuestros hermanos en el sentido de hablar de los ministerios, que a veces creemos que el hermano no debería estar ahí. Y yo quiero decirle, hermano, si el Señor repartió dones como Él quiso, entonces nadie, ninguno de nosotros tenemos la autoridad para quitarle esa posición que el Señor le ha dado. Probablemente nosotros digamos, bueno, es que este hermano es el más perverso que hay y está ahí. Pero ¿quién es el que da el llamamiento, hermano, para los ministerios? El Señor. Sí, el Señor. Vaya conmigo al capítulo 12 de Primera de Corintios. Rápidamente vamos a ver este pasaje porque es muy interesante hablar de esto. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7 de Primera de Corintios. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Número 1, el Señor llama a lo que Él quiere para que sirvan de provecho para otros. No es para que sea de provecho para ti. Ayer hablábamos de los ministerios. El ministerio es un ministerio sufriente. Los ministerios que Dios da, hermano, no los da para, bueno, nos da para que nos gocemos en ellos, sirvamos al Señor. Ya vamos a ver otro pasaje en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios también. Pero fíjese bien que el Espíritu Santo da como Él quiso, para provecho. Es decir, si tú eres creyente en Cristo, eres parte de la iglesia del Señor, Él te ha dado por lo menos un don, el cual debes de ponerlo al servicio del Señor. Y Él es el que reparte, no es el pastor. De hecho, cuando nuestro hermano Jorge, pastor, dice, creo que la hermana puede funcionar aquí, es porque el Señor ha puesto en su corazón, por medio de haber visto y observado las habilidades que tiene. Y Él dice, lo voy a colocar aquí. Pero ¿quién es el que ha repartido ese don? Es el Señor. Entonces, hermano, cuando allá Marcos dice que el Señor llamó a los 12 como Él quiso, entonces está diciendo que hay una responsabilidad entre cada uno de nosotros y el Señor. La responsabilidad es esta. ¿Por qué? Porque el provecho no es para mí. No debo de enfocarme en mí, debo de enfocarme en los demás. Ahora fíjese el versículo 8 de Primera de Corintios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Así es de que, hermano, si usted tiene un don y el Señor se lo ha dado, Él se lo dio como Él quiso. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué traemos a la memoria este pasaje? Porque usted puede sentirse más cochino, pecador, y decir, no merezco estar en este ministerio. Yo personalmente, algunas veces me he sentido defraudado y he querido desmayar en el ministerio. Y saben de que no solo tengo un ministerio en la iglesia. El día de la asamblea, cuando el hermano Jorge estaba repartiendo los ministerios, me salieron 7 ministerios, solo a mí. ¿Qué significa? 7 responsabilidades que tengo para con el Señor, para provecho para ustedes. Entonces, hermano, cuando el Señor nos llamó a servir, nos llamó precisamente para que seamos efectivos para los demás, no para nosotros mismos. De hecho, eso es lo que el pasaje está diciendo. Quiero invitarlo también a ir a 2 de Corintios, ahí cerquita. Vaya a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Me encanta este versículo. Ayer lo estuvimos estudiando, pero como no vienen todos, dije yo, bueno, como no están todos los hermanos, es importante volver a enseñar este versículo. Versículo 1 del capítulo 6. Mire lo que dice. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Número 1. El apóstol Pablo en los versículos 20 y 21 del capítulo 5 ha explicado quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes dice el versículo 20 que somos nosotros? Embajadores. ¿Qué hace un embajador, hermano? ¿Qué hace? ¿Cuál es la tarea de un embajador? ¿Cuál es la tarea de un embajador? Conectar una nación con la nación de donde él es de origen. Correcto. Y representa a alguien. Nosotros como embajadores, ¿a quién representamos, hermano? Al Señor. ¿No cree usted que es un gran privilegio que aunque usted se sienta el más vil pecador de los pecadores, usted sigue siendo un embajador del Señor? Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, nosotros, miren cómo dice el apóstol Pablo, nosotros, ¿se incluye el apóstol Pablo aquí, hermano, sí o no? Sí, pero miren cómo Pablo es tan horizontal en este sentido, que él no dice, bueno, yo soy el apóstol, yo tengo la autoridad en la iglesia, entonces aquí yo soy el pulido. Pablo no dice eso. Miren lo que dice el versículo. Como colaboradores suyos. ¿Qué somos nosotros del Señor, hermano? Quiero decirle que en el griego la palabra colaboradores significa alguien que va a la par de otro en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Pero cuando dice colaboradores suyos, está diciendo que nosotros somos colaboradores de quién. ¿Colaboradores de quién? Del Señor. Y como la palabra en el griego significa alguien que va a la par, ¿quién es el que va a la par de nosotros en el servicio? Es el Señor. Hermanos, no debemos de olvidar esto, porque nosotros somos precisamente una de las cosas que yo siempre veo, y no sé por qué el Señor me está mostrando esto a mí. En cada pasaje que yo estudio, veo que el Señor solo nos ha puesto como siervos de Él. Y Él quiere que sirvamos, de hecho, en la iglesia. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen un ministerio aquí? Creo que todos tenemos un ministerio. La pregunta es, ¿cómo estoy sirviendo en el ministerio? Fíjense que la palabra ir a la par de otro significa tener compañerismo, tener el mismo propósito, tener la misma funcionalidad. Y si el Señor va ahí conmigo, hay comunión con Él, tengo unidad y por lo tanto el ministerio va a ser buen ministerio, el Señor lo va a respaldar y va a tener provecho para los demás. Esto es muy importante. Entonces entender que el Señor no llama a cada uno de nosotros por antojo, sino que Él lo llama con un propósito. Y esto es muy importante.
el evangelista Marcos, volvamos a Marcos otra vez. Marcos dice en el versículo, y llamó así a lo que él quiso. Y hay algo importante también. Al final del versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Y vinieron, hermano, ¿cuántos realmente queremos venir al Señor con esa actitud? Allá no terminamos el versículo, pero dice Pablo en el versículo 1, os exhortamos. Yo explicaba ayer que la palabra exhortar no es regañar. Y a veces nosotros, bueno, cuando vemos la Biblia, hermano, a Dios, ¿qué le podemos decir? Pues, ¿verdad que no podemos nada? Acabamos de ver el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3. Es un pasaje muy fuerte, porque el apóstol Pedro está diciendo, hagan esto y punto. Yo he dicho una cosa, ¿es radical Dios en algunos aspectos, hermano? Claro que sí. Y en esos aspectos de la conducta de la vida de los creyentes, Él es bien radical. Pero también es radical con propósitos. Ahora, Juan aquí, Marcos está diciendo, y vinieron a Él. ¿Cuántos de nosotros queremos venir al Señor humildemente a servirle? A servirle. Este quizás es el reto nuestro, hermano. Y déjeme decirle que aún en las escuelas seculares, cuando nosotros vemos, por ejemplo, allá maestros que no quieren trabajar. Bueno, yo soy director de una escuela y el año pasado tuve varios problemas con algunos maestros que ya fueron superados, porque nos sentamos a platicar y vimos las cosas, los pros y los contras que podrían haber. Pero allá afuera, trabajar con impíos es muy difícil. Pero con creyentes no debería de ser esto. Hermano, usted va a enseñar a los niños, pues hermano, aleluya, amén, vamos a servir a los niños. Fíjense que yo veo ese ministerio de enseñanza a los niños, es un ministerio tan bueno, pero tan responsable, que el hermano Jorge dice, algún día, bueno, ¿cuántos han pasado por la escuela dominical aquí? ¿Cuántos padres? Levanten la mano. ¿Recuerdan ustedes a sus maestros? ¿La recuerdan? Fíjense que yo no olvido una maestra que tuve en primer grado. Y estoy hablando de... No se me olvida. Tenía 7 años yo. No me olvida la maestra. Las maestras de escuela bíblica aquí probablemente van a ser recordadas por el trabajo que han hecho. Bueno, yo he dicho, he visto la mayoría de los que han pasado por la escuela dominical y todos considero yo que han sido salvos. La tarea no es fácil. Ahora, hermanas, quiero animarles a que se presenten delante del Señor con ese propósito de servirle a esos niños. Probablemente algunos digan, bueno, pero es que estos niños, hermanos, si sembramos la semilla ahí, Dios la va a hacer prosperar un día. Y es más, son sus propios hijos, son nuestros hermanos. El hermano explicaba en Primera de Pedro, cuando nosotros hablamos de la familia, yo siempre he dicho esto, nuestras esposas son, aparte de ser esposas, son nuestras hermanas en el Señor. Los hijos son sus hermanos en Cristo también. Es decir, estamos compuestos por eso, por la familia de Dios, y debemos de vernos como tal. La pregunta es, ¿cuánto queremos venir y deponer todas esas cosas que nos estorban para poder servir al Señor? Y no solo al Señor, sino servir de edificación para los demás. Esto es lo más afectivo que puede hacer. Y lo que el apóstol está diciendo aquí. Fíjense que los discípulos aquí, él no está explicando absolutamente nada. Él solo dice, y vinieron a él. No da detalles. Yo estoy dando algunos detalles aquí para hacer aplicaciones hacia nosotros. Pero es muy interesante. Fíjense que hay algo importante que necesitamos ver, que en la expresión,
y llamó hacia lo que quiso. La palabra en el griego es a lo que él estaba queriendo llamar. Porque ahí había mucha gente, había multitudes. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Usted debe de pensar que la gracia lo llama a usted sin que usted se lo merezca. Y otra cosa importante, cuando el Señor llamó a estos 12, no llamó a los principales de las ciudades. ¿Se fijan ustedes? Yo decía ayer, ¿se fijan ustedes que los cargos en los ministerios seculares los ocupa gente de renombre? Buscan gente profesionales, pero un campesino, ¿verdad que no lo vemos ahí? ¿Verdad que no vemos un pescador ahí en esos cargos? No vemos un machetero, como dicen allá en el cantón. Es que este es machetero. Pero él está diciendo que es un agricultor. ¿Verdad que no vemos a nadie? Solo el presidente de la república que tenemos hoy es maestro. Es maestro. Y algunos dicen, oh, el presidente de la república es maestro y representa a los maestros. Mentira. Eso es mentira, es falso. Representa al partido al cual lo puso. No nos representa a los pobres. Y eso hay que tenerlo claro. Pero en el caso de los creyentes es diferente. ¿A quiénes pudo el Señor? Veamos. Bueno, más adelante vamos a ver a quiénes puso. Pero si ustedes fijan, voy a refrescarle un poco. Llamó a Pedro, el hermano de Díaz. El hermano de Díaz en el estudio anterior. Pedro, que significa piedra. Una piedra, no la piedra. Una piedra. Y una piedra, bueno hermano, ¿usted para qué utilizaría una piedra? Nosotros quizás en un enojo agarramos una piedra y la aventamos a otro, ¿verdad? Quizás para golpear. Una piedra es algo duro, tosco, pues, que en la parte, viéndolo desde la parte negativa, es algo tosco, pues, que pareciera, inclusive, la piedra no sirve para nada. Pero allá también hay un dicho que dice que las piedras que son piedras se necesitan. Aunque el propósito del llamamiento de Pedro era distinto, nosotros necesitamos ver que Pedro no era más que un pescador. Era un pescador. ¿Era letrado Pedro? No. Y la mayoría de los que vemos no eran letrados. Hermanos, quiero decir algo. La mayoría de las iglesias hoy, cuando inició el instituto, el hermano Jorge puede recordar, el instituto bíblico, el primero, los pastores estaban animados y hasta que le metieron al pastor Denis que necesitaban un título. Porque la mayoría de las iglesias, allá afuera, estamos hablando de iglesias evangélicas, para ser pastor, una persona debe de llevar un título. Pregunto, ¿quién da el título de pastor? ¿Lo da un hombre secularmente hablando o lo da el Señor? Y aquí es donde las iglesias están bien equivocadas. A ver, allá en Usulután un hombre me dijo una vez, por cierto, era de la iglesia de Toby, me dijo una vez, íbamos a enseñar con el hermano Teo los lunes en la tarde y teníamos los estudios a las 6 de la tarde en Usulután y llegaba ahí un miembro de una iglesia de los amigos de Israel y me dijo una vez, nosotros, me dijo, tenemos un buen pastor. Así, con el hermano Teo estábamos platicando y le preguntamos, ¿de veras? ¿Y enseña bien? No, dijo, es que no es por eso, es que él es un arquitecto. Hermanos, ¿ustedes creen que ser arquitecto, doctor, ingeniero, cualquier profesión es garantía de que sea un pastor genuino? No, porque no es por esas motivaciones que Dios pone. De hecho, cuando vemos el llamamiento aquí, Él dice que llamó a lo que Él quiso y llamó a los más despreciados, a gente sin
sin un renombre en el mismo medio. Solo Lucas, que vemos aquí que escribió, pero que no fue llamado como apóstol, era doctor, pero de ahí los demás eran pescadores mudos, otros eran cobradores de impuestos, y así sucesivamente algunos de ellos. Entonces, él llamó a lo que él quiso. Principio para recordar, hermano: el Rey de Reyes escoge a sus ministros y la elección es un acto suyo, no es de los seres humanos. Así es que usted tiene un ministerio, cualquiera que sea, el Señor se lo ha dado y usted es responsable delante del Señor como administra el ministerio. Amén, hermano. Amén. Bueno, versículo 14. Y estableció a 12. Algunos hacen conjeturas en cuanto a esto de los 12. Es importante recordar cuál es el contexto. ¿Recuerdan, hermanos, el contexto en el cual estamos aquí? Lo vimos en el principio del capítulo 1. ¿Cuál es el contexto? ¿A qué venía Jesucristo? Establecer el reino. Jesucristo, ahora voy a hacer una pregunta: ¿para qué iba a ocupar 12 el Señor en el reino? Claro que Marcos nos está explicando aquí a ocupar a 12 para qué. Voy a contextualizarle un poco. Israel estaba bajo el dominio ¿de quién? De Roma. Los judíos pretendían ser liberados, ¿sí o no? Sí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener el gobierno que Dios estableció en el pasado. Y Jesús, como iba a establecer el reino, llama a 12. ¿12 para qué? Para gobernar a las 12 tribus que estaban ahí en ese contexto. Ahora, es más, 10 de ellas dispersas. 10 de ellas dispersas. Solo 2 de ellas, que es la tribu de Benjamín y la de Judá, que estaban en el contexto del Imperio Romano. Entonces, ¿por qué 12? Porque 12 iban a servir para gobernar a esas 12 tribus de Israel. Ahora, pero el Señor le dio una posteriormente, y eso lo vamos a estudiar en el futuro. ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya llamado 12 también hacia el futuro? Lo que acabo de explicar anteriormente era en el contexto del establecimiento del reino. Pero como los judíos no recibieron al Señor, bueno, Él dijo: entonces esto va a ser para el futuro. ¿Y qué les dio el Señor en el ministerio hacia el futuro? ¿Qué les dijo a los discípulos? ¿Qué les dijo? Que ellos iban a estar sentados en los 12 tronos. ¿Para qué? Para gobernar a las 12 tribus de Israel. Entonces, por eso son 12. Ya no son 13, 14, 15. Aquí no cabe Cashluna, no cabe Maldonado, ningún otro de los que quieran llamarse apóstoles hoy en día no cabe, porque los 12 exclusivos que el Señor llamó fueron precisamente ellos. Ningún otro más. Ningún otro más. Y aquí lo vemos específicamente. Por eso el 14 dice: y estableció a 12. ¿Cuál es el propósito? Miren el versículo: para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Una pregunta, hermano: ¿cuál es el propósito del Señor de tener a 12 gente toca? El hermano usa una palabra, mulas o bestias. De hecho, eso éramos antes nosotros, hermanos. Y aún algunos de nosotros de nos de machito todavía, ¿verdad? Que no nos vaya a caer lo que dice ese cantante colombiano: tú te la picas de buen machito, pero de machito no tienes nada. Realmente nosotros, hermanos, necesitamos recordar esto, que Él estableció un número con propósito, y el propósito era que estuvieran con Él. Ahora la pregunta es: ¿para qué?
Pregúntese usted, hermano, ¿por qué el Señor lo llamó para que estuviera con Él? ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 6 de 2 de Corintios? Dicen que somos colaboradores de Él. Y como colaboradores, Él va ahí con nosotros y nosotros vamos a la par de Él. ¿Cuál era el propósito entonces de llamar a esto? Que estuvieran con Él para que aprendieran el ministerio. Y habían varios ministerios. Miren lo que dice el versículo 14 al final. Y para enviarlos a predicar. Aquí vemos el primer propósito. No es este el primer propósito que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No hay exclusión. A todos. A todos. Entonces, hermanos, delante del Señor, el primer ministerio es la predicación del Evangelio. Ese es el primer ministerio que el Señor ha dado. Y máxime, los que tenemos familia, cuando dijo allá el Señor en Hechos, dijo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos, si nosotros ya trabajamos en Jerusalén, que es nuestra propia familia, vamos más allá, hay que salir de ahí. El hermano Aníbal tiene un ministerio de evangelismo que está fructificando. El Señor lo está haciendo prosperar. Vamos, añadámonos a este ministerio, porque no es solo responsabilidad de él, es responsabilidad de todos predicar el Evangelio. Y ese era el primer propósito por el cual el Señor llamó a estos 12, predicar el Evangelio. Veamos otro propósito, versículo 15, miren lo que dice. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Voy a hacer una pregunta. Este ministerio que le estaba dando el Señor, ¿es un ministerio que también ha sido dado a nosotros hoy? ¿O solo era un ministerio temporal? Era un ministerio temporal. Necesitamos nosotros, hermanos. Hay algunos charlatanes ahí. Y mi hermano Antonio una vez se defraudó porque llega un hombre que no recuerdo el nombre. Maldonado fue, ¿verdad? Llega allá a Washington y mi hermano estaba enfermo. Él tuvo un infarto cerebral. De hecho, yo estuve cuidándolo un par de días allá en Estados Unidos. Y fue bien lamentable su situación, pero lo que quiero decir es que él, en su desesperación por buscar un milagro o buscar un don, en un culto que este hombre fue a hacer, empezó a hacer líneas. Los que profetizan, los de sanidades, los que hablan en lengua. Pero antes le sacó $20 para ponerse en la fila. Y dice que le empezó el hombre a botar gente y caía la gente caía. Y dice que a él empezó a pegarle en la frente y él ni se doblaba y le pegaba y nada, y se solo estambaleaba. Y dice que no, es que vos es pecado, quítate de aquí. Realmente, hermano, y fíjense bien, aquí en San Miguel hay una iglesia que engaña a la gente con aceite, con agua, con árboles, con mantas, con el arca de la alianza, e engaña a la gente con un montón de cosas. De todo, solo Coca-Cola y vino, no sé, no les han dado, pero hermano, esto era contextual. Porque necesitaba el Señor evidenciar quién era Él. Recuerden de que cuando hacía milagros les decía a la gente, no lo diga. Cuando sacó espíritus que estaban en las personas, Él procuraba de que no hablara. Porque Él no quería que se dieran cuenta quién era Él todavía. No era el tiempo ni el momento. Pero el Señor era bien sabio y decía, bueno, ustedes van a tener autoridad y les voy a dar esto. Por eso, hermano, todo lo que viene del Señor, nosotros hay que recibirlo con alegría. Cualquier cosa que sea. Si el Señor le dio un don, recíbelo con alegría, hermano, y vamos a trabajar. Yo les animo,
trabajemos en la viña del Señor para servir a los demás hermanos, para que todos juntos caminemos en edificación y crezcamos en el Señor. Ese es el propósito. Quiero que veamos otro versículo. Miren el versículo 16. Vamos a ver a quiénes llamó, y aquí está la identidad de quienes llamó. Vamos a ver primero no me voy a detener a explicar a la palabra apóstoles porque ya la entendemos nosotros, que es un enviado con un propósito. Pero vamos a ver aquí otro asunto. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16 en el principio? A Simón. Miren a quién pone primero el Señor. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Este nombre fue dado por el Señor en Juan 1:42, cuando Simón se encontró con Cristo por primera vez, aunque en ese caso se usó el nombre arameo, que es Cefas. Cefas es arameo y Pedro es griego. Y el nombre de él, el hebreo es Simón. Entonces esto hay que tenerlo claro. El nombre Pedro significa piedra o roca. Cristo le dio este nombre porque ya lo era o porque iba a hacerlo algún día. ¿Ya era Pedro una piedra o iba a hacerlo algún día? Expliqué la parte negativa anteriormente acerca de Pedro. Pero Pedro ya era la piedra o iba a ser la piedra que el Señor dijo que iba a servir, no como los católicos dicen que era Pedro. Eso era de futuro, hermanos. Él estaba hablando de un futuro, y en Juan capítulo 16 es, ¿verdad? Versículo donde le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él estaba hablando de una piedra que iba a ser útil en el futuro. Mateo es, ¿verdad? Mateo. Muy bien. Cristo le dio este nombre porque un día iba a servir, iba a ser un hombre de importancia. En este contexto Pedro ni siquiera se imaginaba que iba a ser. Bueno, usted ve con necedades a Pedro haciendo cosas en contra del Señor, a tal punto que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque estaba sirviendo de obstáculo en el ministerio. Y a nosotros también nos puede pasar. Nos puede pasar que en vez de servir de beneficio para otro, seamos obstáculos para otro. Y esto no debe de ser posible. El Señor quiere que caminemos en unidad para servirnos unos con los otros, porque ese es el propósito. Entonces, en el versículo 16 dice: a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro. 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, quiero hablar un poco de este Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo fue uno de los primeros hombres que, en ser llamado por Cristo a ser discípulo. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 19. Parece haber sido el hermano mayor de Juan. Jacobo fue conocido en la iglesia como Jacobo el Grande. Fue el primer apóstol en morir como mártir. Usted me puede decir, ¿dónde lo vemos eso? Hechos capítulo 12, versículo 2. Usted lo puede revisar en su casa. Pero el hecho que Herodes lo haya asesinado primero parece apuntar a la vehemencia de su carácter y predicación. Es decir, era un hombre dedicado a la predicación. Y por eso es que lo mataron primero. Ahora vean ustedes, y a Juan, hermano de Jacobo. Juan, hermano de Jacobo. Los dos hermanos eran similares en carácter. Los dos eran parecidos en su carácter. Sin embargo, su vida y su ministerio fueron muy diferentes. ¿Recuerdan a Juan? ¿Recuerdan a Juan? Juan tuvo un ministerio muy distinto. A este Jacobo
no se menciona mucho en las cartas paulinas, en la transición de la iglesia no se menciona mucho. Pero a Juan sí. Juan escribió, por ejemplo, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, escribió Apocalipsis, y Juan tuvo un ministerio mucho más amplio que este Jacobo. Pero esta es parte del carácter de esta gente. La pregunta es, hermano, lo que quiero enfatizar en esto y lo que el pasaje está diciendo por el tiempo, es que esta gente no era gente de renombre como hacen muchos, de poner a gente. Fíjense que hace poco me contaba una hermana en Cristo, conocí un pastor hace muchos años, quizás hace por ahí unos 10 años, conocí un pastor aquí en la colonia Belén o Santemí, ¿sí? No, la colonia que está aquí en la Molino, la colonia Molino, hay una iglesia donde hubo una conferencia una vez con los hermanos de Minnesota y conocí al pastor. Y ahí, pues esta hermana un día me estaba contando que una familia que era muy adinerada dentro de la iglesia, que hacían exactamente lo que ellos decían, porque ellos eran los que manejaban todo en la iglesia. Prácticamente el pastor solo era un asalariado y hacían con el pobre hombre lo que ellos querían. Y a tal punto que cuando ya no lo quisieron y lo menospreciaron, porque de hecho él no era un hombre estudiado, no era letrado, no tenía un título profesional, cuando quisieron le dieron una patada y lo echaron. Terrible. Y esto sucede en muchas iglesias hoy día. Yo soy muy reservado en cuanto a estas cosas, en el sentido de que cuáles son las indicaciones de los creyentes para el pastor, hermano, que da por lo menos el escritor a los hebreos. ¿Qué dice? Dice que debemos de respetarlo. Pablo dice que debemos de tenerlo en doble honor o doble estima, que debemos de darle el salario, debemos de ayudarle en la parte económica, pero también respeto. Esa es la parte teológica que nosotros tenemos, pero la gente se olvida de esto. Yo retomo esto porque yo siempre he tenido este dicho: a mí no me puede parecer una persona, pero si está en la autoridad y yo estoy abajo, debo de respetarlo porque el Señor lo ha puesto ahí. Y si no, quien resiste la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. Y si usted osa estar en contra de Dios, hermano, tenga mucho cuidado con lo que puede pasar. Y solo quiero que terminemos leyendo esto porque solo es hasta el versículo 19. Miren lo que dice: ¿a quiénes llamó? Simón, versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijo de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Solo quiero terminar diciendo algo en cuanto a estos apóstoles. Todos tienen un nombre y un significado. Por ejemplo, si ustedes ven a Boanerges, vienen Boanerges, en ninguna carta se menciona, solo aquí. No se menciona porque no era uno de los que sobresalía. Pero Boanerges, ¿sabe qué significa? Ahí dice, hijo del trueno. Y si ustedes se fijan los significados, a veces la gente allá en el cantón, hoy que estuvimos entregando los útiles a los padres de familia, había unos nombres tan raros que yo vine a investigar unos nombres, si supieran los significados en el griego. La gente pone a diestra y siniestra nombres como ni para poner un nombre de fijo. Pero esto
eran toscos, hermano, para resumir, era gente tosca como nosotros. Gente, bueno, yo he dicho que yo soy un morterito con mecha corta. Yo así soy. Y con vergüenza lo digo. Pero el Señor le va dando uno un par de palizas para que vaya aprendiendo y lo va moldeando. Pero esta gente no era letrado. Ustedes fijan. Y por último, ¿a quién llamó? A Judas Iscariote. Judas Iscariote, todos conocemos que no fue salvo porque sus motivaciones fueron otras. Sus motivaciones estaban en él, no en el Señor. Su enfoque era la bolsa, el dinero, lo que administraba, no era el ministerio. Ojalá que nosotros no seamos así, hermano. Que seamos obreros fieles al Señor, que nos interese la integridad espiritual de nuestros hermanos y no la parte. Ya vimos en Primera de Pedro que a Dios le interesa el corazón. Dios siempre, fíjate, cuando yo estudio un pasaje, siempre veo que Dios está interesado en la parte espiritual de los creyentes y de las personas no salvas. También no le interesa la parte material. ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6? Mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es eso? Espiritual. A Él le interesa que nosotros estemos enfocados en la parte espiritual. Y lo demás, ¿quién lo va a hacer? A Él le corresponde hacer lo demás. Por eso Él dice, y todas las cosas os serán. Así es que cualquier cosa, hermano, que el Señor nos va dando, nos va trayendo material o cualquier cosa que sea, es añadidura del Señor. Y debemos de darle gloria al Señor por lo que Él hace. Mientras tanto, debemos de preocuparnos por la parte espiritual nosotros, que eso le interesa al Señor. Él está interesado en el corazón nuestro, en la parte espiritual. Y eso es lo que necesitamos buscar. Entonces vamos a orar. Oremos. Padre, queremos darle gracias.